Buenas noches, estimados amigos. Este video que estamos aquí grabando no corresponde a ninguna de las lecciones estándar, ni del curso de Verdad y Certeza FIL 217C sección 1, ni tampoco del curso de Metafísica FIL 14, cuyas lecciones ustedes están viendo habitualmente en este canal de YouTube. Esta es una conversación informal, completamente extra, no corresponde a ninguna materia, pero la idea es aprovechar las circunstancias en las cuales nos encontramos para tratar algunos temas que pueden ser de su interés. Me encuentro aquí acompañado por Agustín Alvarado, que es una persona que tiene una gran experiencia en videojuegos y en juegos de computador y en ese tipo de cosas. Yo no soy muy especialista en esas cosas, debo decirles, nunca he tenido mucha experiencia en ese tipo de cosas, pero Agustín sí lo tiene y por eso entonces quería yo invitarlo. El, y el tipo de cosas que quería conversar con él eh, es acerca de la naturaleza, de la ontología, de la metafísica de los juegos de computador y de los videojuegos, los juegos en línea y todo ese universo virtual en el cual estamos todo el tiempo inmersos y más todavía en las circunstancias en las cuales nos encontramos de enclaustramiento obligatorio, en donde uno tiene que usar los medios virtuales de comunicación. Entonces quiero saludar a Agustín. Cuéntanos un poco de tu experiencia con los videojuegos y ese tipo de cosas. Buenas noches. Eh, bueno, la verdad es que de buenas a primeras quería aclarar, tío, de que yo no soy como un experto sobre el tema, sino que solamente soy un consumidor más. De que sé sobre el tema, me manejo un poco en el tema, pero no soy un experto que se sepa todos los ámbitos sobre los videojuegos. O sea, em, consumo videojuegos de computador, sí, y y depende del tipo de juego para saber cuál es la finalidad. Porque hay algunos juegos que son meramente por diversión, que están hechos meramente para divertir, entretener o pasar el tiempo. Y hay otros con los que la empresa, la empresa que desarrolla realmente quiere que el juego llegue a algo más profesional, a como llegar a algún tipo de profesionalismo para los jugadores. ¿Qué quería agregar? No, yo asumo de que tú no eres probablemente, por decir así, una persona que sabe todo de los videojuegos, pero tienes una amplia experiencia de haberlo jugado mucho tiempo y dedicar, bueno, un gran tiempo de esfuerzo para comprenderlo y todo eso. Eh, bueno, tú estabas haciendo una distinción entre distintos tipos de videojuegos, algunos que tienen que ver con el desarrollo de destrezas de las personas que juegan con ellos y donde se hacen competencias, y otros en cambio que son más sencillos. Pero la pregunta que quería hacer yo era una pregunta que, que tiene que ver con la gente que ve habitualmente el canal de YouTube. Eh, es, ¿Qué son los videojuegos? ¿Qué son los personajes de videojuegos? Por ejemplo, ¿tú tienes algún avatar o algún tipo de personaje que tú desarrolles en un videojuego? ¿Y qué es lo que dirías que es eso? Porque claramente no es una persona de carne y hueso. No sé si tú estarías de acuerdo en llamarlo una persona, quizás no, pero ¿qué es lo que son esas cosas? ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, la verdad es que relacionándonos con los personajes, yo digo que cuando nosotros entramos en un juego, nos metemos en un alter ego que nosotros creamos para poder utilizar el videojuego. Por ejemplo, nosotros en nuestra vida diaria, nuestros amigos también nos tienen apodos. Y a lo mejor cuando estamos en esas situaciones donde nos llaman por nuestros apodos, actuamos de una forma. Y cuando estamos en nuestra casa, cuando nos hablan por nuestro nombre normal, actuamos de otra forma. Lo mismo pasa con los videojuegos. Cuando tenemos un nombre distinto dentro de esa realidad, que es una realidad completamente diferente, eh, nosotros adoptamos otra forma de percibir esa realidad. De percibir con el alter ego que tenemos dentro del juego. A eso es lo que... ¿Y qué es un videojuego? Una herramienta. Una herramienta de diversión, de hobby,
de pasatiempo. O también hay otros que son eh, para desarrollar algunos tipos de habilidades, como lo son los reflejos o el tiempo de reacción. Eh, eh, Gracias. Voy a hacer algunos comentarios sobre esto. Lo primero que estabas tú indicando tiene que ver con que de alguna manera cuando tú asumes un personaje en un videojuego, tú adoptas un tipo de rol específico en eso. O sea, algo así como cuando tú estás en tu casa tienes un cierto rol social como miembro de una familia, qué sé yo, en relación a los restantes gente de la casa, pero cuando sales de ahí estás en el colegio, por ejemplo, estás satisfaciendo y cumpliendo un rol social distinto con tus compañeros. Y cuando tú entras a un videojuego, tú lo percibes de la misma manera, como, por decirlo así, asumiendo un rol diferente en ese contexto, eh, pero no es que seas completamente distinto de tu personalidad lo que estás ahí haciendo. O sea, que sigue siendo tú, pero es el cumplimiento de ciertos roles que se encuentran en ese contexto. ¿A ti te sucede que... Perdón, estás diciendo correcto, tienes que decirlo con el micrófono. Correcto. Correcto. Ok, entonces, ¿a ti te sucede, Agustín, que por ejemplo, en un mismo juego, tú tengas varios personajes, tú mismo, y esos personajes se comportan de manera distinta? Por ejemplo, que un personaje actúa con gran crueldad, muy calculadoramente, y otro, en cambio, que es un personaje que está dispuesto como a ayudar a sus compañeros y a hacer sacrificios para el beneficio, y en cambio otros son como mucho más fríos, calculadores, que pretenden manipular al resto y cosas así. O por último, a lo mejor no tú, pero sí tienes conocimiento de gente que hace eso. Eh, es una, es una, es una propuesta complicada. Eh, Quizá dependiendo del videojuego, incluso también, porque dependiendo del personaje podría ser. Es complicado porque hay algunos videojuegos, quizá con los videojuegos que tengan una historia, una línea temporal, una línea temporal fija, donde eh, uno tiene que ser brutal, uno tiene que ser calculador, tiene que ser como, como el personaje dentro de la historia, de su historia, porque hay algunos videojuegos que solamente cuentan una historia y uno tiene que atenerse a ese rol. Pero en cambio, en otros juegos, por ejemplo los MOBA, uno puede adoptar distintos tipos de, de tipos de juego. Un tipo de juego más agresivo, un tipo de juego como más orientado al trabajo en equipo. Pero tú lo has hecho. No, tú lo has hecho solo. Correcto. Sí, he tomado distintos roles dentro de un mismo juego con distintos personajes. Eh, pero al final la esencia de la persona que juega a los personajes es la misma. Mira, yo te voy a ser sincero con esto. Yo al momento de comenzar esto estaba pensando en que esta conversación iba a ir por el lado de tratar de considerar ciertas teorías acerca de los personajes de ficción, pensando en que esos personajes de videojuegos son personajes de ficción, pero lo que tú me has dicho ha ido en fin, que esto vaya por un camino completamente distinto, que lo que tú me estás diciendo es que no son personajes de ficción, sino que son, por decirlo así, algo así como máscaras de una persona y que de alguna manera son ciertas vidas alternativas que uno vive en el videojuego, aunque no puedes vivir tú en otros roles, pero lo vives como un rol propio de tu misma persona, no como algo distinto de ti, y no lo ves como un personaje de ficción previamente tal, sino como una especie de, ¿cómo decirlo?, aventura alternativa, como quien dijera voy a hacer un paseo, no sé, a la montaña, y voy a subir una montaña, y mientras subo la montaña es como que vivo una aventura subiendo la montaña, y es por decir así, una cierta de travesía de mi persona, en donde yo tomo cierto
rol como montañista, aunque no lo sea habitualmente. Y aquí es lo mismo, no es que sea una cosa ficticia que tú inventas, sino que eres tú mismo jugando el juego. Y eso me parece muy interesante. La teoría, el hecho de que los llamara máscaras, me parece bastante acertado, la verdad. Porque, como recién usted estaba diciendo de que, no sé, uno iba a escalar una montaña y uno es como si uno lo estuviese haciendo. Lo mismo pasa como en la realidad virtual. Uno se pone esos lentes y es como si de verdad lo estuviese haciendo. Al final la realidad virtual se hizo solamente para que uno pudiese sentir más real la experiencia del videojuego. Y, y la verdad es que sí, uno cuando, o sea, antes, cuando los videojuegos estaban recién empezando, uno jugaba por divertirse, por pasar el rato. En cambio ahora, últimamente, como me he estado dando cuenta con mis compañeros también, con mis amigos, es que entramos a los videojuegos para, para evadir la realidad, para poder sentir que somos realmente otro personaje, para poder sentir que somos algo más de lo que somos en vida real, de que nuestra realidad es otra, para poder percibirla de una forma distinta. Muy interesante. Bueno, quiero agradecerte, Agustín, por estas interesantes observaciones que nos ha dado. Y bueno, y vamos a quedar en este punto. Así que hasta luego, amigos. Hasta luego. Vamos a quedar hasta aquí. Adiós.